Shalom, amada familia, buenas noches. Buenas noches, familia, saludos. Aleluya, 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 aleluya. Shalom, familia, bienvenidos, buenas noches a toda la familia de la fe que se conecta con nosotros cada miércoles en la semana a través de Facebook. Aquí estamos. Bienvenidos a todos, bienvenidos a mis hermanos desde Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Ecuador. Hay personas en Venezuela, en México. Saludos para todos ustedes. Bienvenidos a una noche de oración, la noche de oración de Casa de Israel Yará. El que le habla es el pastor Gabriel Paredes. Espero que sí, que me estén escuchando bien. Pastor Gabriel Paredes, que con mucho placer y mucha alegría pues vengo en oración y para que tomemos este tiempo de búsqueda y de intimidad con nuestro Padre Celestial todos juntos a través de este medio que el Padre pues nos ha permitido conectarnos, y el Padre ha permitido que estos medios pues sean utilizados de esta forma. Yo sé que también Facebook se utiliza para muchas otras cosas malas, ¿verdad? Y todos los medios, las redes, todas las cosas, aún antes de que existiera esta hermosa plataforma internet, esta conexión a nivel mundial, todas las cosas, los teléfonos se usaban para cosas malas, etcétera, etcétera. Pero nosotros pues como gente santa, como gente separada para el Eterno, pues utilizamos los medios de la mejor manera para levantar y predicar el Evangelio y llevar la palabra del Eterno, además de conectarnos nosotros como familia en oración, en búsqueda, en acercamiento. Esta es la noche en que Casa de Israel Yará le ofrece la oportunidad al pueblo, y que ustedes nos ofrecen la oportunidad de llegar hasta sus casas, a sus celulares, a sus tabletas, a sus computadoras, donde quiera que se encuentren. Nos da la oportunidad de pues conectarnos y poder bendecirlos y pasar un tiempo de oración, de búsqueda, y un tiempo lindo aquí en Facebook, en esta plataforma. Y también a los que luego pues pueden ver el video grabado en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Ok, hoy tenemos muchas razones por qué orar. Hoy ya estamos a punto de comenzar el ciclo de la fiesta este próximo viernes, en 3 días más, en 2 días más, que llegamos a la gran noche de Pesaj o de la Pascua. Ya estamos trabajando para prepararnos para ese día, y pues hoy pues es una noche especial. Pues tenemos muchas razones que interceder. Hay personas que hace poco que comenzaron las raíces hebreas y son parte de nuestra familia, y pues mire, han hecho todo lo posible para poder estar preparados para la Pascua. Sin embargo, pues hay cosas que han sucedido que pues les ha tocado sus vidas, y nosotros pues vamos a orar por ellos. Hoy vamos a interceder por todos ellos, y vamos a creer en el Eterno que el Padre nos puede tener compasión y misericordia y responder nuestra oración en esta noche. Antes de comenzar, pues quiero invitarles para que, si usted todavía no ha instalado la aplicación de Casa de Israel Yará, que lo haga. Vaya a la Apple Store, o puede ir también al Google Store, al Google Play, y puede poner las siglas CIY, y le da un search, y ahí va a ver el logo de nosotros y va a encontrarlo, y le puede descargar la aplicación. La aplicación es un modo muy efectivo para que nosotros en nuestra intimidad, ¿verdad? Como pueblo es santo, como la gente de Casa de Israel y sus amigos y visitantes pues puedan ser edificados, y por ahí nos estamos comunicando y estamos tratando de usar ese medio para poder llevarle lo mejor, la palabra directamente hasta su teléfono. Ok, además también pues quiero invitarles para que nos visiten en nuestra página de internet israelyara.org, y ahí pues también la información aparece, los videos y muchas cositas buenas aparecen ahí.
Además de que si usted nos está viendo en YouTube, ¿verdad? Este programa grabado en YouTube, ahora estoy saliendo en vivo por Facebook, pero cuando salga grabado por YouTube, también puede suscribirse a nuestro canal y prender la campanita de las notificaciones para que reciba cada mensaje cada vez que subimos algún estudio. O sea que nosotros desde aquí, desde la plataforma de Facebook o los servicios de Casa de Israel Yara o los estudios que presento cada viernes, cada Shabbat, pues usted reciba esas notificaciones y así pues se mantenga conectado y edificado y escuchando la palabra del Eterno. Eso es bien importante, que nos mantengamos siempre conectados con la palabra del Eterno para nuestro propio beneficio, crecimiento, para que el Eterno nos bendiga, le bendiga a usted también en esta gestión que hacemos de servirle con todo nuestro corazón. Bueno, tenemos vamos a saludar a todos mis hermanos que ya siempre se conectan. Lisette Rosa, saludos para ti, el Eterno te bendiga. A ti y Asunción, qué bueno que nuevamente nos podemos ver. María Blanco Vargas, saludos para ti. Shalom, María, que el Eterno te bendiga. Hola, Abigail, saludos, el Eterno te bendiga también. Daniel, shalom para ti, bienvenido desde allá, desde la Argentina. Qué bueno, Daniel, que el Eterno te guarde. Leonard Iván Páez, saludos, Leonard, qué bueno también. Hoy vamos a interceder y vamos a seguir juntos, vamos a unir nuestras manos virtuales para acercarnos al Eterno juntos. Déjame ver, María nos dice, miles de bendiciones, agradecida con mi Padre amado por mi viaje a Chile. Claro que sí, María, qué bueno que el Eterno te guardó. Saludos a Mayra Tolentino también y a su esposo Luis. Saludos, Mayra, qué bueno que estás acá también. Maricel Martínez, bendiciones, shalom para ti. Iván Nerváez, saludo Iván. También está Iván con nosotros esta noche. Norma Rizalina Ortiz Carrillo, saludos Norma. El Eterno te guarde y te cuide. Enid López, shalom para ti también. Shalom para todos los hermanos y así, según se van conectando, pues vamos a estar aquí saludándolos y conectándonos de verdad. Aunque sea virtual, pero que tengamos ese corazón, esa intención de poder juntos tener un tiempito aquí, un tiempo de refrigerio y un tiempo de coinonía como familia de la fe, como hermanos en la fe. El Eterno utiliza todas estas cosas para hacer que nosotros estemos de alguna manera, mantengamos ese sentido de comunidad. Nosotros necesitamos mantener ese sentido de comunidad. La comunidad de fe, nosotros, usted y yo, nosotros como comunidad de fe, no podemos vivir separados unos en un lado, otros en otro y tratando de decir, no, yo le sirvo a fulano, mi maestro es fulano, etcétera, etcétera. No, todos servimos a un solo Elohim. Y en la medida que nos sentimos conectados con un maestro, con un pastor o con un ministro, pues nos apegamos más a esa persona, pero eso no significa que rechazamos el resto, sino que todo tiene su lugar. Y nosotros como familia pues tenemos que siempre tratar de buscar ese amor y esa unidad, saber perdonarnos y saber soportarnos, como dice la Biblia, soportarnos los unos a los otros. Alex, saludo, Alex Hernández, mi hermano, el maestro de los jóvenes allá en Casa de Israel Yara, también está conectado con nosotros. Que el Eterno te bendiga a ti y a tu linda esposa Florencia. Así que pues hermanos, como les decía, tenemos que tratar de alguna manera siempre mantenernos conectados y unidos como familia de la fe. Esta semana que se celebra la Pascua, precisamente es una de las acciones del pueblo que provocó que se pudieran salvar más gente, era que se unieron. Si un cordero, el mandamiento decía, si un cordero era muy grande y la familia era muy pequeña, entonces tú podías llamar al vecino y se juntaban dos familias y así pues se podían comer todo el cordero. Y todos se pusieron de acuerdo para poner la sangre en el dintel de la puerta, de tal manera que todos los que estuvieran dentro de esa casa, ¿verdad?, todos los primogénitos fueran salvados y así llegara gran salvación para todo el pueblo de Israel. En realidad Pascua es una fiesta de unidad,
una fiesta de buscar la manera de traer cerca de nosotros a esa familia de la fe, una fiesta de la recordación de la salida de Egipto. Y eso de verdad que es muy, muy, muy significativo proféticamente para inclusive nosotros en estos días. Muy significativo. ¿Por qué razón? Porque una Pascua, un día, el Eterno nos va a llamar y nos va a decir, es tiempo de comenzar a caminar, y va a haber ese gran éxodo de todos nosotros, y nos vamos a tener que soportar y amar y unirnos unos con otros, y para poder sobrevivir los tiempos duros que probablemente van a venir. Y usted mismo los está viviendo, esos tiempos difíciles. Pues es el momento de que nosotros como familia nos unamos y nos fortalezcamos unos a otros. Shalom para ti, Leticia Leiva. Qué bueno, bienvenida también a Leticia. Déjame ver, Stephanie Leiva también, saludos para ti. Maida y Eddie, sí, ya estaba a punto de anunciar, Maida y Eddie, nuestros hermanos de la fe de acá de la congregación, que queremos mucho y que desde el día que nos conocimos hemos creado esa unidad y esa cercanía unos con otros. Ha sido bien importante, porque ellos, me acuerdo las palabras de Maida cuando ellos llegaron a la congregación y ellos nos cuentan el testimonio. Les quiero decir esto para que sepas que son gente importante, ¿no? Ellos llegaron y me cuentan el testimonio de que ellos habían visitado muchas iglesias, pues recién se habían venido para acá, para la Florida de Oklahoma, que vivieron 30 y tantos de años en Oklahoma, y cuando llegaron acá buscaban una iglesia y visitaron varias iglesias, pero no fue sino hasta que entraron a casa de Israel Yará que Maida le dice a su esposo, llegué a casa. Siento que llegué a casa y esta es la iglesia que vamos a venir, y apenas ni había comenzado el servicio. Eso es bien emotivo para mí, para mi familia, mi casa y para Casa de Israel, y por eso pues se han convertido en una hermosa pareja, unos miembros que amamos y queremos mucho. Y Eddie esta semana, ayer precisamente, fue sometido nuevamente a una intervención quirúrgica. Y necesitamos pues que todos nos unamos en oración, porque cuando estas cosas suceden, pues mira, Maida se me pone nerviosita y Eddie pues confiado como un buen creyente, y ambos confiados como un buen creyente, pero como quiera pues se pone uno nervioso. Y pues hoy vamos a orar para que Eddie se recupere bien rápido. Maida dice que, déjame ver, Maida, no me has dicho cómo está Eddie. Hoy no hablé contigo, pero cuéntanos qué esperamos. Hoy vamos a orar por tu esposo también. Yo venía orando todos estos días, y ayer yo pensaba que la intervención de él iba a ser hoy. Y ayer yo estaba clamando y orando, intercediendo. Probablemente en medio de su cirugía yo estaba orando por Eddie. Seguimos confiando y creyendo que el Eterno lo haya guardado y lo haya bendecido. Mira, Janine dice, ese mismo fue el sentir para nuestra familia. Gracias, Janine. El Eterno te guarde, y a ti y a tu marido, tu esposo Rigoberto, tus hijos tan hermosos, ¿verdad? Que siempre están ahí al pie del cañón. Esta semana tuvimos el día de limpieza porque, claro, si usted no lo sabía, pues tiene que sacar toda la levadura de la casa y tiene que haber limpieza ahora. Ya lo que le queda es mañana jueves y el viernes para que limpie toda la casa y se prepare para la noche de Pesaj, porque vamos a estar una semana completa sin levadura en la casa. Una semana completa. Usted busque las galletitas, el pan, busque por todas partes en la casa, al lado de las estufas, en las gavetas donde guarda la soya, en la gaveta de abajo del horno, ahí se caen cosas. Saque la estufa esa, dígale al marido que jale esa estufa para afuera y la limpia, las gavetas. Yo saqué las gavetas de casa, y mi esposa y yo hemos estado trabajando duro porque queremos que nuestra casa esté limpia, así como trabajamos con nuestro cuerpo y nuestra mente, y para que estemos limpios de malos pensamientos, nuestro cuerpo, para que estemos limpios de impurezas, nuestra casa que esté limpia de levadura, así nuestro espíritu que esté en orden con el Eterno. Eso se hace. Mañana jueves saque el tiempo, limpie su casa. El viernes y prepara una linda cena sin levadura. Esta semana comenzamos a comer matzos desde el viernes hasta el otro viernes.
toda la semana es un mandamiento comer matzos. O sea, no es que no haya levadura en casa, no. Y comerás matzo todos los días. Por 7 días comerás matzo en tu casa. Todos los días usted se va a levantar, el desayuno, al mediodía, a la hora que usted quiera, y coma matzo. Y lo agarra matzo es pan sin leudar, básicamente. Es como una galleta, un pan sin leudar. Usted toma esa galleta, ese pan sin leudar y se lo come, pero cuando se lo vaya a comer, usted hace una oración. Le dice: bendito eres tú, eterno, creador del universo, quien nos santifica por medio de tu Torah y nos encomiendas a comer matzo en los 7 días de pan sin levadura. Y usted se come su matzo feliz, contento, y porque está guardando el mandamiento, está haciendo lo que el Eterno nos ha mandado hacer. También vaya a la aplicación, o puede ir a la página también en el blog del pastor, y puede ver un artículo que yo publiqué anoche. Hoy lo corregimos, pero lo publicamos ayer, acerca del conteo del Omer, que comienza el domingo también, y tiene que prepararse para el conteo del Omer. El conteo del Omer, que de hecho no se cuenta el Omer, se cuentan los días hacia Shavuot. El mandamiento dice: contarás 50 días desde el primer día después del Shabbat de la semana. Cuenta 50 días hasta el día de Pentecostés, o el día de la fiesta de las semanas, de las 7 semanas o de los 50 días. Eso hay que hacerlo. Una idea, vaya a la página para que vea en el blog del pastor, para que vea una idea de qué significa este conteo y cómo se puede celebrar, cómo usted lo va a no celebrar, porque no es una celebración en verdad, pero sí cómo lo puede observar, cómo puede ir contando los días, todos los días hay uno tras otro, tras otro. Allá tengo a Linel, mi amada esposa, con mis hijos, que están preparando una cartulina con los 50 días, hasta de abajo hacia arriba, hasta llegar a el día de Pentecostés, ¿ok? Pero esa información pues la puede ver allá en nuestra página, y también la puede ver en la aplicación. Bueno, vamos a leer el salmo de hoy, el salmo muy interesante. Saludos, Sofía, bienvenida, y saludo para Carmen Delgado, también para ti. Vamos rapidito a leer el salmo de hoy. Salmo 99, un salmo, wow, que me sorprendo yo con la palabra del Eterno, cuando yo lo leo. Mira, hermano, a veces yo me pongo a leer los salmos, me pongo a leer los proverbios, me pongo a leer algunos de los reyes o de las crónicas, y lo veo tan relevante con los días que estamos viviendo. Es una cosa increíble cómo el Eterno capacita nuestro cerebro y nuestra mente para que la Biblia sea relevante. La Biblia, la historia bíblica, la Torá sea relevante. No para que, yo tengo que ser relevante al mundo. No, la Biblia tiene que ser relevante a nosotros. Yo tengo que correr con los tiempos. No. Yo tengo que correr con la Biblia. Y los tiempos se van a mover, y el mundo se va a mover de una manera, y el mundo va a hacer sus cosas. Pero yo voy a mantenerme aferrado a las palabras del Creador de los cielos y de la tierra. Jehová es su nombre. Salmo 99, léalo conmigo. Si usted tiene su Biblia ahí, vamos a leerlo juntos para que usted vea qué relevante. Aleluya. Cuán relevante es esta palabra para nuestros días, para el día de hoy, lo que estamos viviendo. Salmo 99, comenzamos leyendo, dice, verso 1, Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Eso es lo que quiere decir que está sentado sobre los querubines. Es una tipología, pero que es una tipología del trono de Adonai en el templo, en el lugar santísimo. Había un arca y tenía 2 querubines que estaban mirando hacia el arca, y con sus puntas de alas tocaban, y las otras puntas de alas tocaban abajo, y creaban un asiento, una silla. Era un trono, y esos 2 querubines estaban allí en el arca, y ese era el trono de Adonai. El salmo comienza diciendo: Jehová
reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, aleluya, Él es santo. Y el honor del rey ama el juicio. El honor del rey, el kavod del rey, ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Eso es una confirmación de su justicia, de su rectitud. El juicio que le ocurrió a Israel es una confirmación de la rectitud de Adonai, que con él no se juega. Exaltad a Jehová nuestro Elohim y postraos ante el estrado de sus pies. Santo es él. Eso nosotros lo leemos casi siempre en las oraciones del Saharit, los Shabbat. Exaltad a Jehová nuestro Elohim, posternaos ante el estrado de sus pies. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él le respondía. Él les respondía. Un hombre que ama al Eterno y que es justo y que ama la rectitud del Eterno, Jehová le responde cuando él clama. Vaya anotando por ahí. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová nuestro Elohim. Jehová Elohim nuestro, tú les respondías. Le fuiste un Elohim perdonador y retribuidor de sus obras. ¿Escuchó bien? Jehová Elohim nuestro, tú le respondías a Moisés y a Aarón y a Samuel cuando clamaban. Le fuiste un Elohim perdonador. Trajiste perdón por medio de ellos y hacia ellos. Y retribuidor de sus obras. Exaltad, así termina el Salmo, exaltad a Jehová nuestro Elohim y posternaos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Elohim es Kadosh, santo, santo. Jehová es santo. Mire, hermano, este salmo tiene que ver con la rectitud de Adonai. Pero la rectitud está en todas las cosas que él es. Porque la rectitud básicamente se refiere a nuestra relación con el Eterno. Si tenemos una buena relación con el Eterno, que esa relación vertical con Él, lo que implica son rituales, fiestas, citas divinas, sacrificio, todo ese tipo de cosas, ofrendas y eso. Eso es el ritual acerca de nuestro Elohim. Y por medio del ritual promovemos quién es nuestro Elohim. Pero ahí no termina. Si nosotros hacemos nuestras obras correctamente, que ya ahora se trata de nuestra relación con nuestro prójimo y nuestro comportamiento entre las naciones, entonces Él nos va a retribuir porque Él es justo. Él es justo. Lo que le corresponde a Jehová es de Él, punto. Ahí no hay forma de que lo podamos medir, no hay forma de que lo podamos obviar, evitar o salir de eso, no. En cuanto a lo que le corresponde a él, los rituales y las cosas que tienen que ver con respecto a nuestra relación íntima con él, perdón, eso no se evita, eso no se quita. Pero lo que tenemos que tener más pendiente, lo que tenemos que abrir más nuestros ojos, es cómo me relaciono con mi prójimo, cómo yo camino por la calle, cómo soy en la calle, porque eso representa mis obras, cuál es mi comportamiento. Así que hagamos lo correcto, hagamos lo propio. Maida me escribe y me dice, me cogió un poco tarde hoy, él está bien y gracias por sus oraciones, bendito sea el Eterno. Él está bien, confiamos que sí, Maida, que Eddie está bien, que el Eterno lo guarde y lo bendiga. Bueno, amados hermanos, estamos a punto de entrar en nuestro tiempo de oración. Una de las oraciones más importantes que quiero hoy hacer es por mi hermano Eddie, para que el Eterno lo guarde y lo cuide en toda esta recuperación que va a tener.
También les voy a pedir oración porque hay mucha necesidad en Argentina con nuestro grupo de allá, el grupo de Copa de Leche, y queremos que el Eterno nos siga bendiciendo. Hay muchas cosas sucediendo y eventualmente todo se va a ir publicando y se va a saber lo que está pasando allá, porque son buenas noticias, son cosas lindas que están sucediendo. Y usted es parte de esto ya. Todos nosotros los que estamos aquí en oración somos parte de esto ya. Y yo confío que el Eterno nos va a seguir bendiciendo y va a seguir abriendo una puerta, porque estamos creando, estamos incubando, como quien dice, una idea y un llamado que el Eterno puso en nosotros y con la gente, los hermanos y las hermanas de Argentina, que de verdad han estado haciendo un trabajo excelente. No solamente con la comunidad de Copa de Leche, sino socialmente hay cosas que también están sucediendo, que están siendo hechas por nuestros hermanos de Casa de Israel Yará allá en Argentina, y estamos felices de que esto sea así. Veo la mano de Adonai obrando, y vamos a necesitar mucho de su intercesión y de su oración para que el impacto que vamos a hacer en ese lugar, en los lugares que tenemos personas en Córdoba, mire, desde Misiones hasta Neuquén, los que están en Argentina saben de qué estoy hablando, desde Misiones, que eso es llegando a Brasil, hasta Neuquén, que eso es al sur, allá en la Patagonia. En todas partes hay personas que están conectadas con Casa de Israel Yará, y algo hermoso está sucediendo en Argentina, y es mi oración y mi deseo que en Venezuela también ocurra lo mismo, que sean pequeñas luces encendidas en todas partes. Hoy una de nuestras encomiendas más grandes es que oremos porque el Padre siga primero manteniendo nuestros ojos fijos en Él, que no nos desviemos y que demos buen testimonio, que nuestros ojos estén bien fijos en Él y que demos buen testimonio para que lo que el Eterno comenzó con Casa de Israel ya hace 10 años no se quede un día en el olvido, sino que sea perpetuo hasta que llegue nuestro Mesías, y que el Mesías nos vea haciendo lo que tenemos que hacer. Eso es una de las oraciones que tenemos que hacer en esta noche, que son muy importantes. Así que por favor, hagamos eso, ¿ok? Y sobre todas las cosas, como familia, como hermanos, pasemos tiempo juntos. Hagamos comunidad. Ustedes allá en Puerto Rico, allá está el pastor Walter, y hay muchos hermanos de la congregación del pastor Walter que se conectan con nosotros en los días de oración, en las noches de oración. Ustedes hagan comunidad, júntense, ¿sabe? Búsquese unos a otros. Este es un tiempo que necesitamos buscarnos unos a otros. Mayra Tolentino, creo que está por Washington, no sé, ellos se mudaron y no me acuerdo dónde se fueron. Busquen comunidad, busquen gente, hablen con gente like-minded, que piensen y que quieran adorar a Jehová. Allá en Venezuela, Roy, no sé dónde está Leonard, Iván Nerváez, no sé dónde están ellos. Él está en México, Iván está en México. Busca comunidad, busca gente y agárrense, porque esa es la forma de guardar Torah, no perdidos unos por allá y otros por acá. No, la Torah se guarda en comunidad. Leticia es de México también, de México City. Allá tienen que buscar la manera de aferrarse y de buscarse unos a otros. Vienen tiempos en que vamos a tener que hacer eso y vamos a tener que buscarnos unos a otros. Norma, ya sabes, tú estás ahí en Lakeland. Nosotros estamos acá en Davenport, estamos cerquita. Déjame ver quién más tengo por aquí. Stephanie, me imagino que eres también, tienes el mismo apellido que de Leiva. Pues todos ustedes vamos a tener que empezar a buscarnos y a unirnos y a tratar de tener comunión, porque estamos en tiempos en que va a llegar un momento en que vamos a tener que correr unos tras otros y aferrarnos unos a otros, porque no vamos a poder confiar en nadie más. No vamos a tener confianza con nadie más. Nadie va a poder entendernos, escucharnos y saber de qué estamos hablando. Vamos a orar.
Son las 8 de la noche, ya comienza nuestro tiempo de oración. O vamos a hacer una oración por Ana María Machulat, la mamá de tu jefa, Stephanie. Confiamos contigo que el cáncer se desaparece de esta señora y que vas a servir de un gran testimonio para ella. Déjame ver qué más. Oramos por nuestro hermano Eddie también. Claro que sí. Oh, Stephanie está en Miami. Claro, en Miami también. Norma, necesitas un carrito. Vamos a creer en el Eterno que eso aparece. Esas son cosas fáciles para el Eterno cuando tenemos un corazón bien dispuesto. Oramos, Abigail, Omar está desaparecido. Vamos a orar por Omar, claro que sí. Maricel Martínez nos pide oración por Camil, una joven con cáncer. Claro que sí, Maricel, vamos a confiar y creer de que el Eterno va a hacer un milagro poderoso, y vamos a confiar de que tú vas a ser de punto de contacto de fe para que sea un buen testimonio y levantar el nombre de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Bueno, vamos a orar. Comenzamos nuestra noche de oración. Bendito eres, eterno, todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra. Bendito eres, Adonai. Tú eres nuestro Adonai. Tú eres nuestro Adonai. Contigo, Padre Santo, yo derribaré muros. Contigo cruzaré ríos, iré lejos. Se quita el cielo de bronce, Adonai, por tu misericordia, tu amor y tu paciencia. El cielo de bronce se abre y escuchas nuestra oración en esta noche. Bendito eres, Adonai Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Nos acercamos a ti en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Yeshua es nuestro Mesías. Y esta noche, Padre, esta semana solemne, mi Rey, que nos acercamos, Padre Santo, a la preparación de las fiestas, Señor, al comienzo de los ciclos, al comienzo de las cosechas, Padre. Esta semana, mi Rey, es en especial, es una semana especial, una semana de mucho recogimiento espiritual y de mucha, Señor, mucha intercesión, y de poder poner nuestra mente y nuestros corazones en orden contigo, Adonai de los ejércitos. Oh Adonai, bendito eres, Padre. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres santo, tú eres excelso, magnífico, admirable. Oh mi Rey, mira las personas que esta noche se acercan a nosotros, Padre, y que nos unimos en oración para que, Padre, tú escuches desde los cielos, Padre, y respondas a nuestro clamor, y no nos apartes de ti con manos vacías, ni te desentiendas de nuestras oraciones, Padre. Hoy nos acercamos, mi Rey, porque sabemos que tú eres, Señor, nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador, y tú eres quien abre nuestros ojos, y tú eres quien nos levanta nuestra cabeza, Padre, para, aleluya, para poder llevar tu nombre en alto, Adonai, Adonai de los ejércitos, Jehová grande, misericordioso, temible, justo, recto. Aleluya, Padre, tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia. Y en esta noche, Padre, queremos presentar a nuestros hermanos que, aleluya, necesitan una intervención tuya, Padre Santo. Oramos por Ana María Machulat. Ana María no sé quiénes son, no sabemos ni conocemos su nombre, no sabemos ni siquiera sabemos lo que creen, Padre Santo, pero aleluya, mi Rey, ninguna enfermedad es para deshonrarte, sino las enfermedades están y pueden honrarte, mi Rey, y son para honrarte, porque tú, Adonai, tú tienes más poder que la enfermedad. Tú eres más poderoso que el dolor. Tú eres más poderoso que el cáncer, que la diabetes, que la alta presión. Tú eres más poderoso que el Alzheimer, que el Parkinson. Tú eres más poderoso, Señor, que
que ninguna otra enfermedad, que el cáncer, Padre. Por eso oramos por Ana María, para que haya un milagro de fe ocurriendo en su casa, mi Rey, en su familia. Y creemos, Padre, que tú puedes obrar de una manera especial y llegar a esta familia, a esta casa, Padre. Llegar a la casa de Ana María. De alguna manera, Stephanie va a traer la luz a esa casa, mi Rey. Y sabrán que tú eres verdadero y tú eres fuerte y que eres fiel, Padre. Oro por mi hermano, con todo mi corazón, o por mi hermano Eddie, Padre, que amamos y que se ha hecho parte de nuestra familia y que se ha puesto cerca de nuestro corazón, Padre, y que nos duele cuando los nuestros se duelen, Padre. Oro por Maida y por Eddie, especialmente porque Eddie, Señor, ha sido intervenido, Padre, y confiamos que esta intervención es para bien, Señor, para vida, para shalom, y que tú, Padre Santo, operas en él, Señor, de una manera especial, porque ese hombre, Padre, y esa familia se han tornado hacia ti a tiempo, Adonai, y al tornarse hacia ti en tiempo, Señor, Padre, están honrándote con todas las fuerzas que tienen, Padre. Por favor, te pido, mi Rey, que tú traigas salud y recuperación pronta. Y, Señor, que sea sorprendente su recuperación y que las personas que conozcan el caso, Padre, se abran sus ojos y digan, wow, no entendemos cómo esto está sucediendo, pero nosotros sí sabremos darte el honor y la gloria a ti, Padre, porque solo tú la mereces. Toca su cuerpo, toca su Señor, el área afectada, Padre. Acércate a la casa, al lugar donde Eddie está con Maida, Señor, y acompáñalos en esta noche y bendícelos con salud, con fortaleza, con shalom, Padre. Te pido, mi Rey, que confiamos en ti, en que tú has de hacer un milagro poderoso entre ellos, Padre Santo. Creo, Padre, creo confiadamente que tú has de operar un milagro en él, mi Rey. Oramos, Padre, por a Omar, que está desaparecido, Padre. Abigail nos pide oración, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Guárdalo donde quiera que él esté, Señor. Protégelo, Padre Santo. Envía tus ángeles para que ministradores, para que estén a su alrededor y lo protejan y lo cuiden. Que Señor, que no pase nada malo, Padre. Que no tengamos malas noticias, Señor, sino que veamos la oración de Abigail responder con respuesta positiva, Padre, para que, Señor, podamos encontrar a Omar. Lo creo, lo confío así, Padre. Oramos por Norma. Padre, Norma vive cerca de acá de nosotros y necesita un vehículo para poder moverse, mi Rey. Tú eres el Elohim del oro y de la plata y tienes provisión para todos. Señor, que de alguna manera ella pueda conseguir su vehículo y pueda venir a la congregación y pueda juntarse con la familia de la fe, Padre Santo. Oramos por Camil. Maricel nos pide oración por Camil, Señor, una joven que tiene cáncer. Padre, oramos para que el cáncer desaparezca de su cuerpo, de su vida. Mi Rey, mi Señor, Padre Santo, que este momento crucial en su vida, cuando es joven, Padre, y ha sido tronchado y impactado por este cáncer, Padre, que mi Rey, tú puedas operar, que tú puedas ir y visitarla, Señor, y abrazarla, Padre, y que sea un momento de sosiego, en un momento de sosiego pueda escuchar tu voz y pueda ver, Padre Santo, tu gloria, tu honor manifestándose con un milagro hermoso de salud divina. Y que así, Padre Santo, levante tu nombre en alto delante de los hombres. Aleluya. Confío y creo que es así, Padre Santo. Oramos, Padre Santo, por mi hermano Manuel. Confiamos que tú, Eterno, lo sigues levantando en salud y en fortaleza y que lo sigues ayudando, Padre Santo, para que él, Padre Santo, siga sirviéndote con todo su corazón. Él junto con su amada esposa Ana Claudia, Padre Santo, que el Eterno les bendiga. Allá, Padre, oramos por mi prima Marisol Paredes allá y por Marisol, por Malerín y por María, Padre, por esa familia hermosa y todos sus hijos y sus nietos, Padre, que tú los bendigas allá en Mérida, Señor, y que les ayudes para que se fortalezcan y que te conozcan y que, Padre Santo, tengan una experiencia, Señor, que lo que han vivido por años y años y años,
hoy se convierta en algo más real, más tangible, algo, Padre Santo, que transforme sus vidas y que te conozcan por quien tú eres y tu voluntad, Señor. Confío en que tú los visitas a Marisol y a ella, toda esa familia, tú los visitas y los abrazas, Padre, y que la Escritura se abra delante de sus ojos para poderlas ver, las grandes maravillas ocultas en tu Torah, Padre, en tu palabra, mi Rey. Oramos por Roy, Señor, Roy allá en Venezuela. Oro y confío y creo, Padre Santo, que tú lo guardas, lo cuidas, lo bendices, Señor. Padre, que cuando Él salga a la calle, cuando Él salga a buscar el pan de cada día, Señor, Padre, una protección especial esté sobre Él para que no tenga que distraerse con nada, sino que sus ojos puestos, fijos en ti, reflejen tu santidad, tu amor, tu protección, que reflejen tu palabra, Padre, que Él pueda cambiar totalmente toda esa comunidad donde Él vive, Padre. Él junto con su familia, mi Rey, confiamos que sea así, mi Rey. Aleluya, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Padre, oramos por todos mis hermanos que de diferentes lugares, desde México, Ciudad de México, desde Querétaro, Padre, desde California, Padre, tenemos hermanos en la mesa California, en San Diego, Padre, que se unen en oración en esta noche, Padre, que comiences a traer la unidad del cuerpo, los hermanos comiencen a buscarse unos a otros, Señor, que cuando se encuentren sean como si han sido familia, hermanos, amigos de toda la vida, Señor, y que podamos confiar unos en otros, que la confianza, que nuestros ojos puestos en ti nos ayude a confiar y a encontrar a aquella gente en la cual son puertos seguros, mi Rey, aleluya. Confío, Padre eterno, de que así tú lo vas a hacer. Nuestros hermanos de Chile, nuestros hermanos de Argentina, desde Neuquén, mi Rey. Voy a hacer una oración especial por Argentina y mis hermanos en Argentina. Como el Padre nos ha ido moviendo, los ha ido, Señor Padre, tú has ido organizando las cosas de tal manera que tu palabra ha cobrado vida en nuestros hermanos, en las familiares, en las comunidades, Señor, y todos están dispersos desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, hasta la cordillera en Mendoza, Padre. Tú estás haciendo algo especial con la gente de Argentina, mi Rey. Por favor, considera nuestra oración y considera nuestras obras, Padre, y considera nuestro corazón, que siempre es para hacer el bien, mi Rey. Si este es el tiempo de nuestros hermanos en Argentina, y si es que nosotros estamos en medio, Señor, en el mismo medio de un gran avivamiento que vas a despertar, Padre, Señor, que tengamos ojos abiertos y oídos abiertos para escuchar, Señor, tu dirección, y que, Padre, vengan las personas correctas y se acerquen los hermanos correctos y las familias correctas, con corazones limpios, con corazones ordenados, deseosos de servirte, Padre. Padre, trae las personas de tal manera que nosotros podamos levantar este gran pueblo, Señor, un gran pueblo en Argentina, que pueda bendecir a las comunidades. Es un pueblo que ha estado sufriendo, un pueblo que ha estado, Señor, con tanta abundancia, pero a la misma vez tanto sufrimiento y tanta corrupción y tanta mentira y desconfianza, Padre. Pero tú has de levantar un remanente que no doble su rodilla ante los Baales, no doble sus rodillas ante el dinero ni a la corrupción, sino que su sí sea sí, su no sea no, y que su mano esté extendida para los que necesitan, Padre. Confiamos, mi Rey, que lo que estás haciendo, aleluya, lo estás haciendo para levantar tu nombre, exaltar tu nombre y salvar a aquellos, Padre, que necesitan de ser salvos en este momento, Padre. Cuenta con nosotros, mi Rey, cuenta con Casa de Israel, cuenta con los hermanos que se unen a Casa de Israel, cuenta con nosotros, Padre. Confío en que sea así, mi Rey, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Padre, gracias, mi Rey, porque has estado haciendo cosas maravillosas durante este día y estamos acercándonos, Padre, a las fiestas, al ciclo de las fiestas, mi Rey, de este año que ya comenzó, mi Rey. Y hay tanta convulsión en el pueblo, en los maestros, en los líderes, en los ministros, Padre. Nos hemos convertido en plataformas de estudio y hemos dejado la mano extendida
y los altares de ministración. Padre, por favor, mi Rey, perdóname a mí, perdóname. Perdóname, Padre, por yo haberte fallado y no haber sido un agente de cambio, un agente de unidad, de amor. Perdóname, mi Rey, por haber sido controversial y por haber usado palabras que muchas veces hieren. Mi Rey, solamente quiero que sepas, Padre, que estoy dispuesto a moverme a favor de aquellos que te necesitan y a levantar un movimiento de unidad y de amor en medio del pueblo. Desde el día en que yo me convertí, el día que yo te conocí, hace más de 30 años, el día que yo te conocí, yo supe, Padre, yo vi la desunión y el dolor, Padre, y todavía 30 años más tarde, sigo viendo el mismo espíritu inmundo, Padre, del orgullo. Por favor, mi Rey, no me cansaré jamás de pedirte, Padre, por la unidad y el amor entre los ministros, entre el pueblo. No me cansaré de decirte, Padre, perdónanos, porque no te hemos representado bien. No me cansaré de clamar a ti, mi Rey, para que despiertes en nosotros el amor, la compasión y el soportarnos y el buscar las cosas que nos unen para expresarnos en ese amor. Oro por Evelyn, por la intervención que va a hacer este próximo martes. Padre, bendice a Evelyn López, guárdala, protégela, prepárala para este momento, Padre. Y como hiciste con abuelo la semana pasada, hermanos, oramos por papá Víctor de Tampa, el abuelo de Linel, que para mí es mi abuelo. Yo no conocí ninguno de mis abuelos, o conocí a papá. Oramos, y cuando papá fue el día para la intervención, el doctor lo miró, lo examinó, le dijo, no hay que hacerte nada, estás bien, tranquilo, vete para tu casa. Aleluya. Lo mandó para la casa y no hubo que intervenirlo. Él tiene 92 años, tiene que pensar, hermano, que nosotros estábamos nerviosos porque era una intervención bastante sencilla pero peligrosa, y el Padre escuchó nuestra oración y papá está bien, está en casa. Bendito sea el Eterno. Que así pase con Evelyn, que el Eterno te guarde y te cuide, aleluya, y que no tengas quizá que no tengas pasar por esa intervención, porque el Eterno obre de manera especial y hermosa, aleluya. Gracias, Eterno, porque hiciste un milagro en papá y él está bien en casa. Y creo que así mismo lo vas a seguir haciendo con mis hermanos, mi Rey. Por favor, Padre, vuelvo otra vez a pedirte, mi Rey, junto con mis hermanos, me pongo de acuerdo, mi Rey, que seamos, Padre, condescendientes con las palabras de Yeshua, que vuestra justicia sea mayor que la justicia de los fariseos, que hablaban mucho de la Torá, pero no hacían nada de la Torá, de la verdadera misión, la misión con que Él nos encomendó de hacer misericordia, justicia, paciencia, amor, fe, mansedumbre, aleluya, la mansedumbre. Oh, si conociéramos el secreto de la mansedumbre. Hermanos, yo pido al Padre que Él pueda mostrarles a ustedes, a este pequeño remanente que se une con nosotros cada miércoles, el secreto, el misterio de la mansedumbre, que el Padre les pueda abrir los ojos y lo puedan entender, lo que significa ser una persona mansa y la humildad. Aleluya, Padre, por favor, te pido, mi Rey, que los ministros, los maestros, los líderes, Señor, pastores, ministros de congregaciones, Padre, abran sus ojos y entiendan que no fuimos llamados a hacer nuestra propia justicia. Fuimos llamados a ser celosos con el Eterno, pero misericordiosos con el que no sabe, con el que no entiende, con el que está creciendo, con el que está apenas empezando. Celosos, guardando cada cosa que el Eterno nos encomienda, pero no cerrando la puerta para aquellos que vienen. Bendito seas tú, Eterno. Padre, háblale a los ministros, a las personas, a los hermanos que han de guardar este pesaje este año, Padre. Que este año, Padre, si no estamos listos, mi Rey, danos una oportunidad más, danos un tiempo más. Si no estamos listos para que Yeshua venga, por favor, danos un tiempo más. Porque
tiene que llegar la unidad, tiene que llegar el amor, tiene que llegar la paciencia, Padre. Yo te pido, mi Rey, que despiertes en los ministros, en los líderes, Señor, esa pasión por amor, esa pasión por misericordia, esa pasión por bondad, por ser agentes que levanten en vez de empujar, pero levantar, aleluya. Padre, yo te pido, mi Rey, que los nuevos ministros que se están levantando, los estudiantes, aquellos que se están extendiendo más allá y que han tomado el arado, han puesto su mano en el arado para seguir, Padre, que crezcan con un corazón manso, con deseos de levantar el corazón de los hombres, con deseos de levantar a aquel caído, al perdido, al que está afuera, al que está lejos. Aleluya, Padre, te lo pido, mi Rey. Extiende tu mano, Padre. Extiende tu mano sobre nosotros. Perdónanos, Padre. Pero pon en nosotros el querer como en hacer. Nosotros hemos rendido nuestra voluntad a ti, Padre. Que los ministros y maestros rindan su voluntad hacia ti, mi Rey. Gracias, Padre. Aleluya. Yumili se une también desde Venezuela. Saludos para ti, Yumili. Que el Eterno te guarde y te bendiga. Pido al Eterno también que todos nosotros en esta fiesta de Pascua, ahora que usted vaya a celebrar la Pascua, este fin de semana, cuando usted se siente a esa mesa, esa presencia palpable del Eterno, una presencia especial, palpable del Eterno, esté allí en su mesa con usted. Y el Eterno le va a mostrar, el Eterno va a mostrar, la gente que está sentada en su mesa, el Eterno le va a mostrar a usted la compasión y el amor que Jehová tuvo por ti, que permitió que esa noche esas personas estuvieran sentadas en tu mesa porque tú abriste la puerta. Aleluya. Él fue compasivo y misericordioso contigo. Y de la misma manera, como tú lo vas a hacer, Él te lo va a mostrar cuando te sientes a la mesa. Que una hermosa presencia, una hermosa manifestación de amor y de compasión, aleluya, visite nuestras mesas de Pesaj, el Seder de Pesaj, este próximo fin de semana. Que visite tu casa, que tus hijos despierten a la realidad de un Elohim vivo, de un Adonai amante, perdonador, recto pero perdonador, recto pero misericordioso. Aleluya, que el Eterno te visite este fin de semana y que la Hagadá, el orden del Seder, todo bendiga, cada paso sea bendecido por la presencia del Espíritu de verdad y que te pueda abrazar en ese momento en que tú estás recordando el pacto que Jehová hizo contigo por medio de el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, Yeshua, nuestro Mesías. Que tu alma no pueda estar quieta, no pueda estar en calma, que tengas que alabar y adorar como nunca antes has alabado y adorado a tu Padre Celestial, porque su presencia en tu casa va a ser como los días antiguos, en que era tan palpable que los sacerdotes no podían ministrar, los levitas no podían hacer nada sino cantar y tocar y cantar y sonar las trompetas y adorar en armonía, que nada más pueda suceder porque la presencia de Adonai está allí en esa mesa que tú vas a preparar este fin de semana para tu Pesaj, para tu Pascua. Natalia, shalom, saludo para ti también. Aleluya. Fe María Santana, que el Eterno te guarde y te bendiga. A Daniel, yo sé que probablemente vas a estar solito, no sé con quién vas a estar, Daniel, pero aleluya, alguien va a estar allí, vas a percibir su presencia. Tú eres un hombre que ha sido constante y fiel, aleluya, y oro para que este Pesaj sea el Pesaj de los Pesaj, sea el día, la Pascua de que nunca antes habías podido vivir. Hazlo todo con amor, hazlo todo con paciencia, hazlo todo con constancia, con deseos de adorar y de agradar al Eterno. Allí va a estar el Eterno, allí va a estar el Eterno, aleluya, gracias Padre. Gracias Señor, gracias Eterno.
Dale gracias al Eterno, dele gracias al Eterno. Hay cosas que van a suceder que yo no sé cuándo vamos a escuchar los testimonios, pero este fin de semana van a suceder unas cosas tan hermosas y tan lindas. Unas cosas que jamás nos hubiéramos pensado. Padre, gracias, mi Rey, mi Eterno, porque nos enseñaste, Señor, a caminar en obediencia. Nos mostraste tu verdadera voluntad, todo lo que implica el adorarte y el acercarse a ti, mi Rey. Abriste la puerta por medio de Yeshua, nos diste al Mesías, pagaste un precio alto dándonos a tu primogénito, a tu unigénito, y ahora nosotros en retribución, Señor, volvemos a ti y hacemos las fiestas y hacemos tu palabra y caminamos en obediencia porque te amamos con todo nuestro corazón. Lo hacemos por amor a ti, Padre. Y a ti, Señor, te damos todo el honor y toda la gloria, mi Rey. Ayúdanos, Padre Santo, para que nada de estas cosas se nos suba a la cabeza, sino al contrario, nos llene el corazón, aleluya, de agradecimiento para ir y abrazar a nuestros hermanos y a aquellos que todavía no han llegado. Ser paciente con ellos y mostrarle el amor que el Padre ha tenido por nosotros, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos la gloria y el honor a ti, Padre, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Aleluya. Gracias, hermanos, por estar conmigo. Mónica Algarín, saludos. Aleluya. Gracias por estar con nosotros también. A todos ustedes, todos mis hermanos que se conectaron en esta noche, el Eterno les bendiga. Por favor, la semana que viene va a ser matzo, vamos a comer matzo toda la semana. Cuando vengamos acá en oración, cuéntenme sus testimonios, déjenme saber cómo les fue el fin de semana, cómo les fue durante su fiesta de Pesaj. Cuéntenos, que a nosotros nos gusta saber estas cosas y nos gusta dar testimonio. Y nos gusta saber cómo el honor del Padre está elevándolo a usted y elevándonos a nosotros. Nosotros le contamos todo el tiempo, porque el Padre siempre nos ayuda a acercarnos a Él y a elevarnos. Queremos saber sobre usted, queremos saber sobre su casa, queremos saber sobre Evelyn López, sobre lo que pasa el martes, a ver cómo vas a estar. Espero que sí, que confiamos en el Eterno que vas a estar bien. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en esta noche. Recuerde siempre conectarse por nuestra aplicación, conectarse a nuestra página de internet israelyara.org, y la aplicación, bájela y descárguela en su dispositivo móvil o su tableta para que puedan mantenerse conectados con Casa de Israel Yara. Ajá. Dice aquí, amén, lo creo, pastor. Natalia dice, había perdido mi trabajo y hoy me lo devuelven, y la salud sobre todo. La unión, claro que sí, la unión en familia, qué lindo. Qué lindo, amén. Yumili nos cuenta que esta semana el Padre les cumplió un hermoso sueño. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Qué bueno, Natalia, por los méritos de Yeshua, claro que sí. Bendiciones para ti, Marisol, Mayra, gracias, Angie. Confiamos en el Eterno que van a tener una linda semana. Marisol, también te amamos con todo nuestro corazón acá. Esperamos que en algún momento pronto, que no pasen los años, sino que pronto nos veamos, familia. Bueno, Maida y Eddie, shalom. Mañana conversamos, hablamos, ¿ok? Que el Eterno les guarde, les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y nos vamos a ver este próximo Shabbat, en el servicio del Shabbat. Ahí vamos a estar, ¿ok? Que el Eterno les guarde. Shalom a todos.